Hace unos días, ahora el fin de semana, fuimos con un grupo de amigos a la iglesia a confesarnos y en el momento en que ya tenía que entrar al confesionario, uno de ellos se me acercó y me preguntó, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo se confiesa uno? ¿Qué tengo que decir? ¿No? Y ese probablemente, no, ciertamente es un problema que les pasa a muchísimas personas cuando se acercan al sacramento de la confesión. De repente a usted incluso en algún momento le puede haber ocurrido. Si es así, por favor póngamelo en los comentarios. Entonces vamos a hablar ahora de cuáles son las condiciones para poder hacer una buena confesión. Quédese en este video, quédese hasta el final de este video. Bienvenidos a todos, mi nombre es Renzo Álvarez y este es su programa Corazón de María, nuestra gran esperanza. No puedo dejar de comentar el hecho de que en este momento en que estoy grabando yo este video, nuestro país, el Perú, está pasando por una situación muy difícil, crítica, ¿no? Vemos bloqueos de carreteras, saqueos, destrucción, marchas. En Lima está habiendo un toque de queda en este momento y yo creo que es una buena oportunidad, más allá de todas las connotaciones políticas que se puedan hacer al respecto del tema, para nosotros podernos compenetrar de que la raíz profunda de la crisis que estamos viviendo aquí en el Perú es una raíz moral. La verdadera causa de todos nuestros problemas está justamente en el hecho de nuestro país haberse apartado de Dios, haberse apartado de la práctica de la ley de Dios. Por eso, convenzámonos de eso. La única solución verdadera para todos los males del Perú, de nuestra patria, si nosotros queremos recuperar una verdadera paz, esa paz solo la vamos a recuperar volviendo hacia Dios, con la conversión, con la penitencia, con la oración y sobre todo con la devoción al corazón de María, como la Virgen nos lo había ya advertido en Fátima, y de lo cual ya hemos hecho más de un video a propósito de ese tema. Y ese es justamente el objetivo de ese canal, ¿no? De este canal, perdón, que el corazón de María pueda reinar efectivamente nuevamente en nuestro país. Por eso yo aprovecho para invitarlo nuevamente a que se suscriba a nuestro canal y que pueda compartir estos videos para que podamos nuevamente todos abrazar esa devoción al corazón de María, porque es allí donde vamos a encontrar esa solución para todos los problemas que hoy trágicamente afligen a nuestro país. Y justamente la confesión, el tema de la confesión entra de lleno en este tema, porque el primer paso para retornar a Dios es justamente pedir perdón de nuestros pecados a través del sacramento de la penitencia. Entonces vamos a hablar de eso. Ya en el video de ayer comentamos por qué es importante el sacramento de la confesión o de la penitencia. Hoy vamos a ver entonces cuáles son las condiciones para hacer una buena confesión, y voy a recurrir nuevamente a la fuente que usé ayer, que es el Catecismo Mayor de San Pío X. Yo se lo recomiendo muchísimo, es muy didáctico, es muy fácil de entender y va a ser muy provechoso para usted y para toda su familia. ¿Cuáles son entonces las condiciones para hacer una buena confesión? ¿Usted las conoce? Si las conoce, por favor póngamelo en los comentarios. Son 5. En primer lugar, examen de conciencia. Segundo lugar, dolor de corazón, dolor de haber ofendido a Dios. Tercero, propósito de no pecar en adelante, o sea, propósito de enmienda. Cuarto, la confesión de los pecados. Y quinto, la satisfacción de la penitencia. ¿Usted los conocía? ¿Sí? ¿No? Póngame sus comentarios. Vamos a tratar ahora, el tiempo, si yo tratara ahorita de los 5, nos haría un video larguísimo. Voy a hablar en este video, en esta oportunidad, vamos a hablar de los 2 primeros, que son muy importantes, ¿no? El examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Examen de conciencia es una diligente averiguación, o sea, no es una cosa que yo hago así superficialmente, ¿no? Bueno, a ver qué hice, no maté, no robé, en fin, no. Es una averiguación diligente de los pecados que se han cometido desde la última confesión que haya sido hecha. Si la confesión fue hace poco tiempo, bueno, va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero si hace mucho tiempo que yo no me confieso, bueno, va a requerir un examen de conciencia más detallado, más diligente, ¿no? Va a requerir mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué más nos dice? El examen de conciencia se hace, aquí está,
trayendo cuidadosamente a la memoria qué es lo que me tengo que examinar, ¿no? Cuidadosamente a la memoria todos los pecados cometidos y no confesados, de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. No solamente las cosas que hacemos, sino las cosas que debimos haber hecho y que no hicimos, ¿no? La negligencia también es un pecado. Los pecados entonces contra los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia y las obligaciones del propio Estado, ¿no? Cada uno de nosotros en el sitio propio, en la situación propia en que nos encontramos, en las circunstancias, esa es la palabra precisa en que nos encontramos, tenemos unas obligaciones específicas. Si soy casado, si tengo tal responsabilidad en el trabajo, o si soy estudiante, cada situación en la que nos encontramos nos exige una serie de responsabilidades que tenemos que cumplir. Es un tema también que tiene que estar en el examen de conciencia y sobre todo debemos tener en vista, ¿qué cosa? Los pecados mortales. Porque usted recordará, es el pecado mortal el que corta nuestra amistad con Dios, nuestro lazo con Dios, y aquella persona que muere en pecado mortal, que muere enemiga de Dios, es la condenación, el infierno. Eso es principalmente lo que nosotros nos tenemos que examinar nuestra conciencia antes de hacer la confesión. Pero ¿qué es un pecado mortal? ¿Cuándo un pecado es mortal o no? Esa es una pregunta también que muchas veces las personas se hacen porque nos falta pues mucho formación religiosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que haya un pecado mortal? Va a ser muy breve, obviamente aquí no hay forma de extenderme mucho en el asunto, voy a dar las pautas generales, después usted puede buscar en catecismos o en textos de moral profundizar más, es indispensable que lo haga. ¿Cuáles son entonces? Para que un pecado sea mortal, dice el texto, se requieren tres cosas. Primero, que haya materia grave. ¿Qué es una materia grave? Una materia es grave cuando se trata de una cosa notablemente contraria a la ley de Dios, ¿no? Por ejemplo, un asesinato. Obviamente, eso es un pecado grave. El aborto, por ejemplo, es un pecado gravísimo, ¿no? Pero hay otros pecados que de repente uno piensa que no es materia grave y sí lo es. Por ejemplo, no cumplir con los mandamientos de la iglesia, no asistir, no santificar la fiesta, no asistir a los oficios religiosos en los días que tenemos obligación de hacerlo. Por ejemplo, los domingos y fiestas de guardar. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? ¿No? Comenten. ¿Cuál es el siguiente punto que hace que un pecado sea mortal? Pleno conocimiento, o sea, cuando se conoce perfectamente que se hace un mal grave. Y la tercera condición para que el pecado sea mortal es que hay un perfecto consentimiento. Cuando se quiere deliberadamente hacer una cosa, aunque se vea que es pecaminosa. Usted dirá, bueno, pero ¿será que hay personas que hacen eso? Sí, lamentablemente hay muchas personas que hacen eso y de repente tal vez alguna vez a nosotros nos pusieron en una situación de decir, bueno, pero la iglesia... A ver, voy a ser un poquito más incisivo, voy a poner, como dicen, el dedo en la llaga, cuando la iglesia nos dice que el divorcio es pecado. Y yo conscientemente pienso, no, la iglesia se ha equivocado, tiene que ser más condescendiente y hay que aceptar el divorcio. Ahí sí yo estoy tomando con pleno consentimiento, conocimiento, una posición que desagrada a Dios. En esas tres condiciones están puestas, esas tres condiciones hacen que un pecado sea mortal y por tanto haya que confesarlo. Un otro punto importante, ¿cómo puedo facilitar yo el examen de conciencia? Un consejo muy práctico para que nuestros exámenes de conciencia sean más fáciles de hacer es adquirir la práctica de hacer un examen de conciencia diariamente. Es una práctica excelente, o sea, cada vez que termine el día, al terminar el día, hacer un breve examen de conciencia de ese día. ¿En qué fallé? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué dejé de hacer? ¿No? Si yo me acostumbro a hacer continuamente un examen de conciencia todos los días, en el momento en que vaya a confesarme, bueno, ya más o menos voy a tener toda esa primera condición completa, ¿no? Vamos a nuestro segundo punto, ese es con respecto al examen de conciencia, vamos al tema del dolor de corazón.
¿Qué significa tener dolor de los pecados? ¿Qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados consiste en un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios, ¿no? Yo tengo que tener un dolor real, verdadero, de haber ofendido a Dios, un dolor de corazón. ¿Y qué condiciones exige ese dolor de corazón para ser bueno? Para que el dolor de corazón sea bueno, debe ser interno, y este es un punto muy importante, ¿no? Ha de estar en el corazón y en la voluntad, y no solamente en las palabras, ¿no? No es decir, bueno, sí, yo pequé, reconozco, acercarme donde el Padre y decir, Padre, hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero ese dolor tiene que estar en la voluntad, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la voluntad que se apartó de Dios por el pecado, y es esa voluntad que debe volver a Dios detestando el pecado cometido. Eso es un punto muy importante que hay que tener presente. El dolor tiene que ser en la voluntad, en el corazón, no solamente con las palabras. Debe ser también un dolor sumo, porque hemos de mirar, y sumo quiere decir máximo, ¿no? Supremo. ¿Por qué razón? Porque hemos de mirar y aborrecer al pecado como el mayor de todos los males, pues es una ofensa a Dios que es el sumo bien, ¿no? El mayor mal que puede haber en el mundo es justamente el pecado, porque ofende a Dios y porque nos aparta de Dios. Es el mayor mal que podemos tener, mucho más que perder, no sé, a un familiar, que es una cosa muy dolorosa, yo lo he experimentado muchas veces, mucho más que perder algún bien material o algún trabajo, mucho más que eso es perder al propio Dios, que es el sumo bien. Por eso nosotros debemos aborrecer máximamente esas faltas con las cuales nosotros nos hemos apartado de Dios. Y debe ser también un dolor universal, que tiene que extenderse a todos los pecados que hemos cometido. No vale si yo tengo apenas, pues, si me arrepiento de tal pecado, pero de este no. Así no vale. Hay que, el arrepentimiento, el dolor de corazón tiene que ser total. ¿Y cómo podemos hacer, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué debemos hacer? Y esto es muy importante también, para tener un verdadero dolor de nuestros pecados. Eso yo lo comenté un poquito ayer, usted seguramente se recordará. En primer lugar, tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que pedirle a Dios la gracia del dolor de corazón, la gracia del arrepentimiento. Pero también hay una serie de ejercicios, llamémoslo ejercicios o pensamientos, que nos pueden ayudar a nosotros a excitar, estimular en nuestra alma ese dolor de corazón. ¿Cuáles son? Son 4. En primer lugar, debemos considerar la infinita justicia de Dios, la deformidad del pecado que afectó a nuestra alma, a mi alma, y que me hace merecedor de las penas del infierno. O sea, digamos, después del mayor mal que es el pecado, del pecado, que es romper nuestra amistad con Dios, el otro mal que se viene, la consecuencia, es la condenación eterna. Si nosotros pensamos en eso continuamente, podemos medir la gravedad del pecado y a partir de ahí excitar en nuestra alma sentimientos de arrepentimiento. ¿No le parece a usted? ¿Sí? Pónganme en sus comentarios, por favor. Otro punto importante que debemos considerar para excitar en nuestra alma el dolor de corazón, que ese pecado ha tenido como consecuencia que perdimos la gracia, que perdimos la amistad con Dios y la herencia del paraíso. O sea, ese es el cielo, que es al cual Dios nos llama, al cual Dios nos invita, que nos da la posibilidad de entrar si somos fieles. Ese pecado nos cierra totalmente las puertas del paraíso. En tercer lugar, que he ofendido a mi Redentor, que murió por mí por causa de mis pecados. Y es justamente lo que nosotros vamos a recordar en esta Semana Santa que está comenzando ya. O sea, todo ese sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, lo hizo para salvarme. Y con mis pecados es como si yo al pie de la cruz, viendo a nuestro Señor sufriendo, le diría, no me interesa, no me importa, no me preocupo. Es una falta gravísima, ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio excelente. Pongámonos delante de nuestro Señor y meditemos cuando pensemos en nuestras faltas o en el momento de la tentación, que si nosotros cedemos a la tentación, es eso lo que vamos a hacer. Vamos a decirle a nuestro Señor que está en la cruz, no me importa lo que está sufriendo, no me interesa.
¿No le parece un pensamiento muy útil, ¿no es cierto?, para evitar la tentación? Por supuesto que sí. Y el último punto, que con el pecado hemos menospreciado al Creador, a Dios, al sumo bien, digno de ser amado sobre todas las cosas y servido fielmente. Si nosotros ponemos en práctica estos pequeños ejercicios, vamos a favorecer en nuestra alma ese dolor de corazón, que es una de las condiciones más importantes para hacer una buena confesión. Y junto también con el examen de conciencia, ¿no? En un próximo video hablaremos también de las otras 3 condiciones, que es muy importante porque hoy en día justamente las personas no se acercan o tienen cierto temor de acercarse a la comunión, o mucho temor de acercarse a la confesión, perdón, me estoy confundiendo, la confesión, porque justamente no saben, no conocen cómo hacer una buena preparación para la confesión, cómo acercarse al sacramento de la confesión. Yo espero que estos consejos les sean útiles, ¿no? Aprovechemos estos días de Cuaresma para poder confesarnos, acercarnos a Dios y ofrecer esa confesión también por el bien de nuestro país. Nos recemos mucho por el Perú, para que Nuestra Señora y nuestros santos patronos del cielo, porque que son tantos que tenemos en el Perú, nuestros santos protectores, tengan pena de nuestro país, acerquen las almas a la conversión y trabajemos todos nosotros para llevar este mensaje a todo nuestro país. Por eso nuevamente yo le pido que nos ayude suscribiéndose al canal y compartiendo este video. Que la Santísima Virgen le bendiga, nos proteja muchísimo a todos en estos momentos difíciles que estamos teniendo. Invoquemos la protección de la Santísima Virgen, de su corazón inmaculado, y si Dios lo permite, mañana nos veremos en un otro video.